Bueno, pues Army, nos encontramos en un nuevo destino, una nueva ciudad, y esta vez nos encontramos en la Gran New York. ¡Wow! Si queréis ir a New York mediante el tren, tenéis que ir a la Penn Station, que es justo esa, y salís justo en esta calle. Estamos como en el centro de Manhattan, y estamos a nada del Empire State. ¡Wow! Son increíbles los edificios, son súper altos, Dios. Madison Square Garden, y eso de ahí al fondo es el Empire State Building con 380 metros si no contamos la antena, y si contamos la antena llega hasta los 442 metros. Empire State Building. Empire State. It's up there. It's up there. Yes, the big one. Big one. Vale, para que te hagas una idea de cómo huele la ciudad huele a weed porque han legalizado la María en New York. Es decir, en todo el estado tú puedes fumar, es legal. Y también huele como mucho a, ¿cómo decirlo? Cigarros. Es extraño el olor. To be part of it, New York. Bueno, aquí huele mucho mejor, aquí huele ya un poco duro. Aquí huele un poco más a gofre, a dulce. Es que es inmenso. En este vlog lo voy a decir muchísimas veces, pero es que te sientes enano. Y aquí tenemos al Brad Pitt, Aquiles. El modelo de Suecia. Pues vamos a comer un poquito. Un muffin de estos, $3. $3. Bueno, no está tan caro. A ver las tartas. Un slice, 8 euros, 7 euros. Oh my goodness, my brother. Así es como dicen que hablo. Oh my goodness. Oh, Mini tape. let's go. It's the kids tape. Ketchup. No, the man's table. Estamos aquí en la crew y fíjate las views que hay ahí. Aquí es una locura los precios, la verdad. Porque era una hamburguesa de 9 euros lo que he comido. Tienes que pagar los taxis después, es decir, los impuestos después. No vienen incluidos en el precio. Y además las propinas son obligatorias. Es como el sueldo de los camareros. Entonces también es otra jodienda. Te sale pues una comida de 9 euros, te sale por 15 euros. Y no es porque sea New York, sino porque en todo Estados Unidos funciona así. Mira, estos parecen más asequibles, estos hot dogs. Y ahora sí que sí, estamos justo debajo del Empire State. Dios, es gigante. Hey, you have a really good picture. Te pones aquí, te tomas tus cervecitas y mientras disfrutas de la fuentecita y mira lo que tienes detrás. I wish to have a really good channel in the future. Yeah. Fíjate, en medio de Nueva York jugando a la petanca. Y ahora ya rumbo a Times Square. Oh my goodness. Hello. I'm doing great, bro. Es un pequeño mercadillo donde te puedes comprar tu comidita, tus recuerditos de New York. De hecho, tengo que comprarle uno a mi madre y a mi hermana. Yeheter Alberto. Like it's Alberto. No, Yeheter Alberto. Your name is Alberto? Yes, come on to Chapel. Alberto. Mi gusta biblioteca es hamburguesa. Me llamo Doug. ¿Dónde estás en la biblioteca? Se va notando que nos vamos acercando ya a Times Square porque fíjate ya esto está llenísimo de gente. Sí, está un poco sucia la ciudad, ¿eh? Esto es un supermarket. ¿Qué leches tú? Está guapísimo esto. Oh my goodness. Y llegamos a nuestra querida y bonita Times Square. Bien, bien, mucho sonido hay aquí. Ya sabéis por qué se llama la ciudad que nunca duerme. Primero, porque hay ruido constantemente durante toda la noche. Y además porque todos los establecimientos están abiertos durante 24 horas.
Teatro del Rey León. The Lion King. Leo King. Leo King. I don't know what it is in Spanish. In Spanish is Rey León. Ray Leon. Rey León. Pero para que veas, es que es como en las películas, tú. How is my pronunciation? Dragon. 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 Okay, good. Now I have like an American accent. Dragon. Yes, dragon. No, they say dragon. They say dragon. It's very similar. Don't you worry, me too. There's no pronounce or O as much. Just say dragon. Dragon. Pero sí, es como dice todo el mundo. Es muy bonito, pero está súper masificado. Hello. Estamos en la parte principal de Times Square y lo que ocurre aquí es que tienes que tener cuidado porque aquí hay muchas estafas, lo primero. Espérate, voy a ponerme... Smell like weed, man. Are you smoking, bro? No. Pero hay mucha gente como los minis, el Mario este que tengo justo detrás, que agarran a los niños y se ponen a hacer fotos con ellos y obviamente les tienes que pagar, usan ese truco. Y si no les pagas, se cabrean y te rodean todos y te dicen págame. O sea que tienes que tener cuidado con estas medidas. No son estafas, pero casi. Voy a acabar con una tortícolis de tanto estar así, pero es que no puedes parar de mirar hacia arriba. Porque fíjate, es que te sientes enano. How I Met Your Mother. So this is the famous restaurant. Como yo no he visto el How I Met Your Mother, yo no puedo decir nada de esto, pero bueno. Para el que no lo sepa, How I Met Your Mother es una serie de televisión. Tap water? Tap. Yeah, please. Sienta bien. It tastes good after all the working that we have done. Spanish or French? No, muy Spanish. Por una cerveza, 10 euros, más luego la... Mira, he pagado por 2 cervezas 25, 26 dólares. Yo no puedo, yo con eso no podría. Pero es masivo, tío, es que es gigante. Going this way? Yes, I think so. Everyone, let's go. Pero también te digo que en Nueva York hay muchísimo homeless. Pues bueno, un hot dog aquí cuesta 4 dólares. No te voy a mentir, no tiene mucha pinta de que rente, ¿eh? Fucking hell, man. Is it tasty, man? Ahí justo está la entrada al mismísimo Central Park. Y quiero deciros que según me ha contado toda la gente que es enorme. Aprendiendo a hablar italiano. Y es verdad que en Nueva York hay muchísimo hablante hispano. Tú te puedes venir aquí sin saber papa de inglés, te puedes desenvolver perfectamente solo hablando español. Y ese edificio que ves ahí al fondo, el edificio de los billonarios, que es el más alto que hemos visto hasta ahora. Really beautiful. Estamos ya en el Natural Museum, que se supone que es gratis. No, mira lo gratis. 23, 28, 33. Pero lo bueno de este museo, hay como un esqueleto de ballena azul y de T-Rex. Es que esto es lo típico de las películas americanas. El carrito de los helados con su musiquita. Venga, ahora vamos a pillar el subway, que tenemos que ir a Chinatown. Y tenemos pensado pues coger un barco que es gratis y te lleva por la costa. Una estación de metro y vamos a ver qué tal está el metro en Nueva York. El famoso metro de Nueva York, el subway. Mola mucho el sistema. Simplemente lo escaneas y ya está, y te cobra, creo que son 2 dólares o algo así. ¿Tú qué es, mamá mía? ¿Cómo les quiero? I love all my international friends.
And if you want to go further north still, you can go up to Canada and Quebec. Ha tardado lo suyo, pero bueno, ya hemos llegado y ya vamos a montarnos en el ferry. Ahí está, South Ferry, Whitehall, 24 hours booked. New York tiene sitios para ver por todos lados, pero por todos lados. Espero que se me escuche bien porque hace un viento que flipa. Sales de la estación de tren y te pensarás, no, ya no hay más edificios. Una leche que no, mira. Aquí tenemos un pedazo de rascacielos, ninguno tan grande como el edificio de los millonarios. Ya tengo que hacer memoria. ¿Do you understand? ¿Do you understand, no? Sí. ¿Do you understand, no? Sí. Yes, and you? Comprende. Yo comprendo. Yo comprendo. Sí. Comprende. I am teaching my Spanish, no, my international friends a little bit of Spanish. Me gusta paella. Me gusta paella with the Italian gesture. Man. Un Maserati, tú. Se nota ya aquí que estamos, de hecho es que estamos cerca de Wall Street, o sea que no sé si nos va a dar tiempo hoy a verlo, pero en Wall Street hay una especie de toro de oro que si le tocas las pelotas te da suerte y fortuna. Tiene buena pinta, Jag kan se solnedgång. What does it mean, man? I can see the sunset. Yo heter Alberto o Eta Amin Blogger. Oh, clear path. Los juegos del hambre, tú, para meterse en el ferry. Y si te ves toda esta gente, esto se debe a que ahora vamos a meternos en un barco que es gratis. Vamos a ver si tenemos un buen sitio arriba. Que desde aquí de hecho se ve la Estatua de la Libertad. Ahí está la Estatua de la Libertad. Esta vista es impresionante. A mí me encanta el contraste este de edificios. No, tranquila, no sabes. De edificios. Todo llano. Vale, estabas jodido. Algún día hay que montar el... Ha sido increíble, Dios. Y todo, lo bueno es que ha sido gratis. Nos volvemos a encontrar en nuestro querido y amado ferry. Pero esta vez, de vuelta a New York. Y así es como ves New York de noche. Es una locura de ciudad. La ciudad que nunca duerme. Y esto es Times Square de noche. Para todos vosotros. Hazme una presentación. Ah, sí. Pero cuando estemos más allá. Vale, venga. Fíjate, por aquí, por estas resillas, está un airecito caliente que esto conduce a donde está el subway. Una corriente de aire caliente increíble. No te voy a mentir. De día es bonito, pero es que de noche es otro nivel. Te puedes estar dando vueltas por aquí y viendo cosas completamente diferentes. Mira, anuncios, todo lleno de gente. Se nota muy vivo tanto la ciudad como la plaza. Y aquí tenemos la gran bandera de Estados Unidos. Welcome to America. America. Let's make America great again. No way. Estamos en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Esto explícitamente, estamos en Times Square. La ciudad que nunca duerme. Aquí no se ve, pero hay un tío saltando a la gente. Pero antes de saltar, pide. Es una belleza, tío, es una belleza. Para entenderlo, tienes que venir aquí y verlo por ti mismo. Y otra vez tenemos a los que se sacan fotos con los pobres turistas y les cobran una pasta. I think the city looks a lot nicer at night time. Yes, I think the same, bro. At day is beautiful, but at night it's another level. Y ese de ahí, este edificio tan grande, es el edificio Rockefeller, que pertenece por ahí, que vamos a ver ahora, está el centro Rockefeller, y justo en la planta más alta está el Top of the Rock, el mirador Top of the Rock, que es como uno de los miradores más
impresionante. Aquí tenemos el Rockefeller Center. Y este bicharraco de aquí es el gran Rockefeller Building. Vamos a ver qué ocurre por aquí. Eso sí, te empapas que flipas. Espérate que se está empapando tú. Buena GoPro, buena GoPro. Tú párate ya, joder, que me estoy empapando. Gracias, señor. Volvemos a ver a nuestro querido y amado Empire State Building. Y de hecho, ahora ya, si me ves corriendo, es que vamos súper apresurados. Y bueno, este viaje ya se ha acabado. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente.